Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos. Como se dan cuenta, estoy nuevamente solo porque me gustaría compartir puntos de vista sobre los últimos sucesos. Últimos me refiero a últimos días, no solo hoy, últimos días. Como saben, no estuvimos la semana pasada y les agradecemos que estén al pendiente de nuestra programación. Los temas son variados, la agenda se llena, toda interesante, toda densa, toda importante y toda sensible la información que se va juntando, y compartamos juntos puntos de vista. El título del programa es México, Estados Unidos y Venezuela, 3 resultados distintos sobre los procesos electorales que llevan cada uno, y en este sentido, a manera de agenda de temáticas que vamos a estar abordando hoy, precisamente el proceso que lleva el Estados Unidos ya tiene por fin a una candidata más competitiva de parte de los demócratas, Kamala Harris, como ya todos sabemos. Daremos algunos puntos de vista. La reforma judicial en México quizá alcancemos a platicar. Es muy importante que demos algunas impresiones sobre Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, porque tal parece que una vez más se lanzan la oposición, y yo diría que Estados Unidos, a un intento de golpe de Estado, una vez más, y vamos a ver qué resulta. Hoy estaba leyendo un encabezado donde Estados Unidos dice que se le está acabando la paciencia respecto de Venezuela, como si ellos fueran el gran ejemplo democrático en el mundo, cuando acaban precisamente en su territorio, en su propio territorio, de querer matar a uno de los candidatos del proceso electoral de Estados Unidos, a Donald Trump, que se salvó por cuestiones de milímetros, estaría muerto, y otra cosa estarían sucediendo en Estados Unidos. Así que ejemplo de democracia pues no lo es. Platiquemos un poco de eso también, y si da tiempo de otros temas más, como el asunto de la posición que están teniendo los padres de los 43 desaparecidos. También es importante estar atentos a ese tema, porque es muy sensible para los mexicanos, y no se diga para este grupo de padres de familia que vieron perdidas a sus hijos. En ese caso yo lo siento como hijos de todo México, algo que no tuvo que haber pasado y algo que no debe de repetirse. Eso es una encomienda que se tiene para cualquier gobierno y para cualquier gobernante o cualquier incluso mexicano, que no vuelvan a suceder estas cosas. Así que bueno, si me permiten, vámonos, son temas a la vez un tanto separados. Vámonos con Venezuela, si gustan. Acaban de suceder sus elecciones este domingo pasado, donde se declara vencedor a Nicolás Maduro, que todos sabemos de la trayectoria de Nicolás Maduro, o bien del proceso electoral en Venezuela desde hace años. Si no mal recuerdo, desde 2002 fue que ganó Hugo Chávez la presidencia de la República en Venezuela, y desde entonces se instaura lo que se conoce a la fecha como el chavismo, aunque ya también es importante decir que no se gobierna como cuando gobernaba Hugo Chávez, precisamente fallecido, acaecido, si no me equivoco, 2012, por una fecha así, cuando Nicolás Maduro entra y hereda la presidencia. En este caso digo hereda porque gana las elecciones que surgen en ese momento, precisamente por la muerte de Hugo Chávez, y entonces quien ganó esas elecciones fue Hugo Chávez, aunque ya había fallecido por problemas de salud serios. Incluso se hospedó en Cuba, se atendió su enfermedad en Cuba, ahí fue donde murió. Es dramático los testimonios que se sabe que sucedieron en ese momento, en donde él clamaba que no quería morir, y finalmente murió porque sabía en qué posición podía quedar Venezuela. Lo que sucedió a partir de la muerte de Hugo Chávez, también como sabemos, es que la oposición se volvió más férrea todavía,
siempre está el tinte, siempre está la duda y posiblemente duda razonada que tenemos muchas personas de pensar que Estados Unidos ha intentado sembrar los golpes de Estado no solo en Venezuela sino en América Latina, y me parece que no ha sido la excepción en este caso. Y tan solo como reconociendo, por ejemplo, que aparentemente hace 6 años había ganado ese señor Guaidó de la oposición, cuando las elecciones habían sido ganadas por Nicolás Maduro, y hoy insisten en poner en tela de juicio el proceso electoral en Venezuela a favor de la oposición nuevamente. La verdad es que no voy a hablar a favor de Maduro. Es muy difícil meter las manos al fuego por Nicolás Maduro, pero meter las manos por las personas o todos los actores que están involucrados del lado de la oposición, pues tampoco. Por María Corina Machado, pues tampoco hay. Desde un pensamiento de izquierda o progresista, creo yo que es quien se pueda animar a defender o a estar del lado de Corina Machado, o bien según vemos de Elon Musk, que también mete mano ahí, también mete su cuchara en este proceso, en sus opiniones y en sus intervenciones, no solo opiniones. O bien la OEA, ¿quién puede estar del lado de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, dirigida, o al menos desde que está dirigida por Luis Amargo, que lleva también bastante tiempo ya con sus intenciones golpistas? Es que no hay otro término cómo llamarle más que en esta actitud que ha tenido Luis Amargo desde la OEA, más que con actitudes golpistas. Vimos cómo es que Vicente Fox y otros expresidentes de diferentes países quisieron entrar, dicen ellos, a Venezuela para ser observadores de esos comicios el domingo, y cómo es que se les negó la entrada. Y la verdad es que no cumplieron con el procedimiento para solicitar una visa, en este caso de observadores, el cual era reglamentado y era sencillo, más o menos sencillo, y para estas personas que además tienen un equipo de trabajo que les hacen esas gestiones, hubiera sido sencillo de realizar esa solicitud de visa especial para llegar como supuestos observadores, pero en realidad lo que querían era montar un circo de que no los querían dejar entrar. Bueno, aquí son varias cosas. Por un lado, observadores, hubo cerca de 100 observadores de diferentes organismos internacionales, precisamente observando el proceso electoral de Venezuela de este domingo, entre ellos comisionados de Naciones Unidas, o bien comisionados o invitados de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC. Esta CELAC es un organismo latinoamericano con 33 miembros, entre los cuales podemos contar a Brasil, a México, a Colombia, a la misma Venezuela, a Argentina, en fin, diferentes países, 33 países, y ellos mandaron a una delegación también para observar o acompañar a este proceso electoral del domingo pasado. Y también hubo otro actor también importante, relevante, observando estos comicios, para que se diera un buen ejercicio democrático en Venezuela, la Fundación Carter, que lleva el apellido del expresidente de Estados Unidos, James Carter o Jimmy Carter. Este señor ya tiene, si no me equivoco, cerca de 90 años, aún vive, y existe una fundación en su nombre que hace observaciones de procesos electorales. Y aquí también sucede algo lamentable, me parece. Este organismo tenía que presentar un informe de lo que observó sobre este domingo en Venezuela, sobre el proceso electoral, y ayer anunció que se retiraba de Venezuela. Bueno, nuevamente el asunto de la sospecha de por qué se retiran. Si se retiran porque no hay un proceso democrático, para empezar, ellos vivieron el proceso del domingo, no se retiraron antes o durante el proceso, se retiraron ayer, cuando ya habían hecho sus observaciones, ya tuvieron que haber hecho entrega de esas observaciones ante la opinión pública internacional, y mejor deciden quedarse callados. No entiendo por qué quedarse callados. Si hubieran visto anomalías en el proceso del domingo, simplemente las hubieran dicho, y más una organización estadounidense, creo yo, no tendría razones para quedarse callado, al contrario, los hubiera denunciado, pero sí corriendo.
Y pues a mí me queda la impresión que como no tenía nada malo que denunciar, pues mejor dicen, mejor me quedo callado, porque a la vez lo que se viene ya en cuestión de estos momentos, a partir de ya, digamos, porque desde ayer ya vimos al menos las manifestaciones de protesta en Venezuela de parte de la oposición. Unas protestas que además todavía piensen en el proceso en México. Se dan las elecciones del 2 de junio, después lo que tiene que haber es un conteo de esos resultados, después lo que tiene que haber es una ratificación del triunfo de cualquier candidato de parte de un tribunal electoral, y dar la constancia de mayoría que se dice a quien resultó triunfador, ya sea en este caso sobre el presidente de la República de Venezuela. Es decir, es todo un proceso y no quisieron esperarse de parte de la oposición a que se culminara este proceso, y desde antes de conocer exactamente el conteo de las actas electorales en Venezuela, pues mejor se lanzan a estas movilizaciones en donde al menos hasta el día de hoy, ya no pude revisar el dato, pero hasta el día de ayer por la noche ya 13 muertos. Ya cuando hay muertos de por medio es que ya está grave el asunto. Siempre que hay muertos es precisamente el combustible que todavía encarnece más las protestas, en cualquier protesta y en cualquier nación, y no se diga Venezuela, que lo ha visto una y otra vez, este tipo de intenciones de no reconocer un proceso electoral. Insisto, no es defender a Nicolás Maduro porque tiene un perfil muy distinto a Hugo Chávez, pero tampoco voy a estar del lado de la OEA o tampoco voy a estar del lado de Estados Unidos, que tiene una costumbre golpista en toda América Latina, no en Venezuela, sino en toda América Latina. Sabemos, todo mundo sabe que Venezuela tiene grandes yacimientos o reservas de petróleo. También estamos en este asunto del litio, que también tiene Venezuela sus yacimientos, los dos grandes tesoros de este siglo, y está de por medio este tipo de riquezas geoestratégicas para Estados Unidos, y desde luego que no quiere que esté en manos de Estados Unidos, del Estado venezolano, sino que esté del lado de un gobierno que sea pro-americano. Y en este caso la oposición encabezada por Corina Machado pues es esa oposición a favor de Estados Unidos. Bueno, sabemos que el candidato de Venezuela de la oposición no fue Corina Machado, pero en los términos no formales ella era una de las ella era en realidad la candidata. Ella siempre que salieron en campaña, tanto el candidato, ahorita recuerdo el nombre, González, apellido González, Corina Machado estuvo de su lado. Edmundo González fue el candidato de la oposición de Venezuela. Pero quien llevaba la voz cantante de la oposición en Venezuela pues era Corina Machado. Entonces la verdad es que difícil estar del lado de estos actores de oposición que han sido de actitudes golpistas abiertamente, ampliamente conocido. Y bueno, meter las manos por Vicente Fox, que estuvo transmitiendo desde su teléfono, que no dejaron entrar en Venezuela. Digo, tampoco voy a estar creyendo en Vicente Fox, quien se robó la presidencia en México en 2006, o bueno, ayudó a Felipe Calderón para que entonces quedara como presidente de México en 2006 de una manera bastante irregular. Vicente Fox, que se negó al conteo de voto por voto en México en 2006, ahora resulta que anda de demócrata. Vicente Fox, que se encargó de hacer gestiones para que se desaforara a López Obrador, para que perdiera el fuero y con ello no fuera candidato a presidencia de la República en 2006. Vamos, ¿quién va a creer en este señor, en este personaje? Y con los desplantes que tuvo durante el proceso electoral en México, en este recién pasado proceso electoral, diciendo barbaridad y media, bueno, también difícil estar junto a él, apoyando o creyendo que ahora es un demócrata y que fue a observar el proceso electoral que transcurría de manera democrática. Muy difícil, más bien imposible. También fue por allá Marco Cortés, otro personaje de la misma calidad moral que Vicente Fox. Y ahora quien se estrena como estos personajes
oscuros, diría yo. Lamentable, porque estaba haciendo un papel de una figura pública internacional bastante bueno, tenía una simpatía sobre todo entre los jóvenes, exactamente Elon Musk, que desde hace un tiempo viene ya manifestando sus puntos de vista en términos de agenda política, y ya pues queda claro que está del lado de los republicanos, que está del lado de la de intereses estadounidenses muy proamericanos. Elon Musk, dueño de Tesla, como todo el mundo sabe, el que está encabezando la carrera espacial, que quiere llegar a Marte con su empresa X-Space, si no me equivoco. X-Space, le encanta la letra de la X para figurar sus empresas, o para que resalten sus empresas. Bueno, y este señor difundió un video falso, digamos, en donde aparentemente había personas robando urnas electorales en Venezuela, y a lo que se mostró después es que no eran urnas electorales, eran enfriadores, aires acondicionados que estaban transportando unos trabajadores. Y nada más que este señor, que además está muy cercano a todo este asunto de la inteligencia artificial, no puede distinguir unas urnas electorales de unos refrigeradores, de unos ventiladores de refrigeración. Simplemente lo que quería era hacer daño. Y ya también lo vemos financiando la campaña de Donald Trump. Entonces, por eso digo, ya mostró de qué lado está, de qué lado de político está. Habrá personas que todavía simpatizan con él. Ya también conocemos lo que ha hecho con su red social X. Y bueno, una persona que ha pasado de una gran carisma internacional, por lo menos ahora ha pasado a una figura de claroscuros, que si bien no todos lo odiarán y tendrá muchos seguidores, sí hay una buena parte que ya también lo aborrece, y con estos actos pues termina de caer en gracia de muchas personas. Así que esto está sucediendo en Venezuela. Lo que les comento no es, insisto, a favor, digamos, de Nicolás Maduro, sino un contexto para entender lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela lo que también sucedió, especialmente si no me equivoco en el proceso electoral 2017, es que había ganado la oposición, había ganado curules en su asamblea. En ese caso se le llama asamblea, acá se le llama congreso o cámara de diputados, cámara de senadores, junto le llamamos congreso aquí en México. En Venezuela se le llama asamblea. La oposición había ganado mayoría en esa asamblea y se le cosieron las habas. Estaban diciendo que una vez que asumieran los puestos, los diferentes diputados de la oposición en esa asamblea venezolana, estaban diciendo que iban a mandar a la cárcel a Nicolás Maduro, y se adelantaron en su festejo, en sentirse ganadores. Lo que hizo Nicolás Maduro antes de que entrara esa legislación de esa asamblea fue constituir una asamblea constituyente, así le llamó, para reformar la constitución. Por eso la llamó asamblea constituyente, para reescribir la constitución. La verdad es que fue una estrategia de parte de él y de las personas o de todo el aparato de gobierno que tenía Nicolás Maduro en ese momento. Y esta asamblea constituyente decide diluir la asamblea en general y generar nuevas reglas, generar una nueva asamblea. Y en esta asamblea, desde luego que echaron para afuera a esa oposición que había ganado esos escaños. Fue todo un escándalo internacional, desde luego. Eso sí, yo creo que a la vista de todos, muy antidemocrático, porque la población venezolana había decidido que ya no quería más, yo diría madurismo, no chavismo, ¿verdad? Ya no quería más a Nicolás Maduro, y entonces había votado a favor de la oposición. Estos estaban a punto de entrar como gobierno, pero antes de que entrara como gobierno, Nicolás Maduro instala una nueva asamblea constituyente, la cual echó para abajo todas las reglas que se conocían políticas, legislativas, para generar una nueva
forma de instituir a esa asamblea, en la que quedaron fuera esa oposición. Fue el año en el que quedaron más cerca esa oposición de estar haciéndose cargo de la vida de Venezuela, pero es que es el problema de la oposición cuando se vuelve muy viral, muy rabiosa, digamos, y se puso a amenazar a Nicolás Maduro de que lo iba a mandar a la cárcel, y pues reaccionó en consecuencia, y su estructura de gobierno. Y tan rabiosa como hoy estamos viendo, lo primero que están diciendo hoy en día, en estos días, en estos momentos en Venezuela, es que las protestas son espontáneas, que nadie los llamó, pero vamos, no sé quién pueda creer esta versión, que fueron espontáneas, cuando ya sabemos. Entonces ahora estamos sabiendo todos estos antecedentes. Y rabiosa digo porque no quieren más a Maduro, pero que haya 13 muertos de por medio, eso ya es otra cosa. Eso ya tiene que ver con una intentona de golpe de estado que intenta promover la violencia, o bien tirar las figuras, las estatuas en honor a Hugo Chávez, una figura muy querida en Venezuela entre los venezolanos. Muchos venezolanos pues también habla de lo que estamos viendo en México, una transformación pacífica. Eso ha caracterizado mucho al presidente de México, López Obrador, que siempre ha llamado a protestas pacíficas. Y de hecho en estos días también el mismo López Obrador estuvo diciendo: vamos a esperar resultados, y si hay protestas en Venezuela, ojalá que sean pacíficas. Y pues nada de pacífico al instante, sin que termine por completo el proceso electoral en Venezuela. Lo que estamos viendo es que estalla la violencia. Tenemos a Estados Unidos diciendo que ya se le cansó, que ya se le acabó la paciencia respecto de Nicolás Maduro. Tenemos a la OEA una vez más reconociendo en este caso el triunfo, dice la OEA, dice al menos Luis Almagro, el triunfo de Edmundo González _ Corina Machado, que van juntos. Esa es una actitud poco seria, y por tanto, por lo mismo, por esta actitud de Luis Almagro, López Obrador hoy anunció que no acudirán a la asamblea precisamente de la Organización de Estados Americanos, porque la actitud de al menos este dirigente, este secretario general de la OEA, es poco seria, poco profesional. Y es cierto, en todo caso hay instancias que les corresponde más calificar el proceso electoral de Venezuela. Nada más que nos quedamos sin en ese dictamen, de esa observación de ese proceso electoral, porque el centro, la Fundación Carter, pues decidió renunciar de ese principio. Observaron y ya no quisieron dar informes del proceso. Podríamos esperar el informe de las Naciones Unidas y el informe de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, de cómo observaron ellos el proceso. Pero antes de todo esto, mejor la oposición venezolana se lanza a estas manifestaciones, que lo que están desatando es violencia, lamentablemente. No dejamos de lamentar todo este proceso que sucede en Venezuela, porque nos pasa a muchos mexicanos, a muchos latinoamericanos, sentir esa identidad común, digamos. Siempre hemos sentido ese sentido de identidad entre los latinoamericanos, y México en especial siempre ha sido un pueblo abierto a cualquier tipo de migraciones. Y si algo hemos recibido desde que mucha gente venezolana no está de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro o del chavismo antes, ha venido a México, ha venido a residir en México, y están en básicamente todo el territorio mexicano. En esta misma ciudad, que es muy pequeña, 100,000 habitantes, también hay venezolanos radicando aquí. Y no hay venezolano en México que no haya conocido yo que esté en contra del chavismo, y ahora en contra de Hugo Chávez. Están muy en su derecho, sus razones tienen, y por tanto, pero lo que es muy triste es que una vez más Venezuela esté en medio de estas circunstancias. Ojalá que llegue a salir de esto, pero no va a ser con Estados Unidos entrometiéndose en su proceso electoral o en su proceso democrático. Lo primero que tiene que hacer Estados Unidos es respetar los procesos ajenos a sus fronteras.
No lo va a hacer porque sabemos que está de por medio sus propios intereses, pero también están de por medio intereses de otras naciones, otras potencias, y vemos cómo es que China y Rusia, dos potencias internacionales, de inmediato salieron a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro, claro, porque ellos también tienen intereses. Y en estos momentos le viene mejor a Nicolás Maduro el apoyo de China y de Rusia que el de Estados Unidos. Y miren que Estados Unidos, a partir de la guerra en Ucrania, le quitó algunas sanciones a Venezuela para estar comprando petróleo venezolano. Esta guerra en Ucrania sabemos que lo que limitó fue el abastecimiento de petróleo para Estados Unidos, y entonces Estados Unidos dice, bueno, vamos a comprarle petróleo a Venezuela, aunque no nos guste. Comprarle petróleo al gobierno venezolano es financiar al gobierno venezolano al cual no quiere, al menos con la cabeza de Nicolás Maduro. Así que es duro para los estadounidenses tener que estar negociando esto. Y si se mantiene Nicolás Maduro como presidente, si es que pasan estas protestas, si es que se calman, si se tranquilizan estos problemas en Venezuela, pues Estados Unidos no le va a quedar de otra más que seguir negociando, al menos para términos de compra de petróleo, con el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso todo este interés de platicar con ustedes sobre este asunto de Venezuela, no para pronunciarme a favor de Nicolás Maduro, pero tampoco pronunciarme a favor de todos estos personajes que ya han dado muestra de su actitud golpista, de Luis Almagro, de Elon Musk, ahora Elon Musk, que se suma a este corte de personas de un pensamiento extraño, por decirlo menos. No a favor de Fox, desde luego, no a favor de Marco Cortés, en fin, ellos todos con intenciones bastante oscuras, y en este caso oscuras respecto de el pueblo de Venezuela. Y ojalá que el pueblo de Venezuela pueda ver pronto ya una mejor vida pública. Me refiero a vida pública. Vida económica es otro análisis por revisar. Bueno, si nos vamos a los otros asuntos de la agenda que tenemos para ustedes, brevemente comentar que ya Kamala Harris ya es la candidata de los demócratas. Ahora nos tiene que tranquilizar que ya los demócratas tienen una candidata más competitiva respecto de Donald Trump. Ya lo comentamos desde el programa pasado. Donald Trump habla mucho, grita mucho, digamos, pero ya también lo conocemos por 4 años, entre 2017 y 2021, y la verdad es que en general yo diría que nos fue bien. Tuvimos la renegociación del Tratado de Libre Comercio, donde ambas partes salieron bien. Durante todo el gobierno de López Obrador, ya una vez que se sentaron a negociar ambas partes, Estados Unidos y México, Donald Trump reconoce al presidente de México como un gran sujeto, y a la fecha lo siguen nombrando como un gran sujeto, tanto que López Obrador se dio el gusto de escribir una carta muy colorida, digamos, a su amigo. Dice: amigo Donald Trump, no me ande mandando a la chingada. Y bueno, ya sabemos a qué se refiere también con esta palabra López Obrador. Y lo que se ve es que está muy contento, que no hay nada al menos para López Obrador, de qué preocuparse respecto a Donald Trump. Y lo que pasa con Kamala Harris es que en términos internacionales, en términos de intereses para México, va a seguir con su misma política supremacista para Estados Unidos, de llegar a la presidencia. El asunto, como lo comentamos en el programa pasado, en el capítulo, se dice, ¿verdad? Capítulo pasado, es que las grandes luchas en estos momentos para Estados Unidos son internas. Los grandes demonios que tienen que estar resolviendo, atendiendo, enfrentando Estados Unidos son internas, no tanto externas. En lo externo, pues más bien tiene que estar cuidando lo que él considera como propio, como suyo, como puede ser precisamente el asunto de Venezuela. Y en ese sentido, Kamala Harris no va a cambiar esa posición. La posición que tiene en estos momentos Joe Biden, que sigue siendo presidente de Estados Unidos, pues es una posición que comparte Kamala Harris, por ejemplo, con respecto de Venezuela.
el que hoy se diga se nos agotó la paciencia respecto de Nicolás Maduro es algo que comparte seguramente Kamala Harris. Algo diferente sería si Kamala Harris dice, bueno, ya vamos a dejar en paz el proceso interno de Venezuela y de cualquier país. Y la verdad es que ellos tienen sus intereses, van a seguir. También Kamala Harris es representante de la posición de Estado que tienen en estos momentos Estados Unidos respecto del problema entre Palestina e Israel. Israel en una onda muy genocida. Ayer acaba de matar al líder de Hamas en territorio, aquí lo relevante es que fue en territorio de Irán. Y con esto se ve que Israel se siente muy confiado de que es capaz de sostener una guerra con Irán. Ya es la segunda vez que lo reta, que lo provoca. Irán la primera vez respondió con unos drones, le avisó con 8 horas de anticipación, ahí te van unos drones, ahí para que los detengas y no pase a mayores respecto de tu población. Ayer mata al líder de Hamas en territorio de Irán. Y los iraníes, el gobierno de Irán dice que tomará represalias fuertes, serias, ya veremos cómo son. Y lo que pasa es que Israel se siente muy confiado de que es capaz de sostener una guerra, una confrontación directa con Irán, o bien sabe muy bien que Irán no va a responder de manera directa en contra de suelo israelí, que lo va a intentar hacer como lo ha hecho hasta ahora, atacando intereses de Israel por diferentes mecanismos, por ejemplo a través de Hezbollah o a través de Hamas o a través de otras milicias en esa zona, digamos. Son desde luego respuestas muy desequilibradas las que está dando Israel respecto de las que da Irán o las que da la Franja de Gaza, y como sea, lamentable. Y esta actitud beligerante y esta actitud genocida del Estado de Israel o de Benjamin Netanyahu al menos es compartida por Kamala Harris. Cuando han visto a Kamala Harris salir a denunciar a Benjamin Netanyahu? De hecho, cuando hubo protestas de estudiantes no hace mucho en Estados Unidos, de universidades en Estados Unidos en contra del genocidio en la Franja de Gaza, Kamala Harris también las criticó, por lo menos las criticó, estas protestas de estudiantes. Esas protestas terminaron, Kamala Harris no tomó una actitud de vamos a resolver el problema de la Franja de Gaza, y más bien dejan que prosiga este problema. Entonces tanto republicanos como demócratas van a continuar con su agenda internacional, y en esa agenda internacional no esperen que nos beneficie de alguna manera, ni siquiera los mexicanos. Lo que quieren es que se siga comerciando lo que se ha comerciado, lo que quieren es que China no controle el comercio en México. Seguirá intentando poner barreras. Hoy estaba viendo la nota de que viene una empresa china, una de las tantas importantes, que está produciendo vehículos eléctricos y ¿qué más? Está produciendo otra cosa, está produciendo, pero bueno, ya está anunciando una planta en México, una planta suficientemente grande, muy grande, para invertir en México con esa intención de dominar el mercado mexicano, de expandirse en el mercado mexicano. Eso no le gusta a los estadounidenses y ya estarán buscando mecanismos para al menos reducir esa compraventa de productos chinos en México que son potencialmente exportables hacia Estados Unidos. Es que una cosa es los productos chinos que podemos estar comprando del día a día en una plaza o por internet, un juguetito, una prenda de vestir, cualquier cosa que están vendiendo los chinos. Y otra cosa ya es un comercio a gran escala, como pueden ser vehículos eléctricos o pueden ser casas. También están vendiendo casas, como ustedes lo han visto, prefabricados. Lo que uno necesitaría como usuario es el terreno, pero pueden andar comprando una casa hecha en China, prefabricada, por 120,000 pesos, estaba viendo. Y como ya es muchito dinero, los chinos, o más que los chinos, los brokers, los comerciantes que están importando esas casas prefabricadas, están ofreciendo estas casas con una tasa de interés además bastante competitiva. Una tasa de interés para una casa en estos momentos andará en 14% anual. Y estas casas
fabricadas en China se están vendiendo a una tasa de 5%, al menos fue lo que vi. Es decir, alguien que compra una casita, su casita con prefabricada, eso sí, a 120,000 pesos y con una tasa de interés de 5%, le resulta bastante atractivo. Y en México, donde vemos que hay muchas personas que están al margen del mercado inmobiliario, pues les resulta una opción, digamos. Es decir, vemos, estos sí son el mercado importante por el cual está interesado China. Sí, el lado de las chucherías que nos venden, pero por lo que van es por las grandes compañías productoras y exportadoras hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos va a estar atento a eso. En esto también me gustaría compartir con ustedes el asunto de la captura del Mayo Zambala, no porque quiera hablar de Mayo Zambala, porque ya chole, todo el mundo está hablando de ello, todo el mundo está hablando de la captura de Mayo Zambala, pero sin saber exactamente qué sucedió. Todo es especulación de que si se entregó, que si lo capturaron, que si lo secuestraron. Es cierto que si lo secuestraron agentes federales de Estados Unidos en territorio mexicano, eso es grave, porque además México le prohibió al menos a la DEA estar operando en México. Los corrió para su casa, digamos, por andar con excesos en territorio mexicano. Y ahora se da una aparente provocación de parte otra vez del gobierno estadounidense en territorio mexicano, aparentemente. Y si lo secuestraron, pues Estados Unidos no lo va a reconocer, porque entonces estaría reconociendo que operó en México. Entonces no vamos a sacar de ahí al gobierno de Estados Unidos, más que diciendo que les cayó del cielo, que fue que llegó en una avioneta. Extrañamente llegó una avioneta y que ahí lo detuvieron. Difícilmente vamos a saber la versión oficial. Más adelante la sabremos. Ya sabemos que ganan los egos y algún funcionario estadounidense lo dirá más adelante. Un expresidente ya lo dirá más adelante. Qué sucede exactamente, pero por ahora son especulaciones. En esto, ¿para qué sirve la captura del Mayo Zambala? Pues precisamente para apuntalar al gobierno actual de Estados Unidos, de Joe Biden, y de su candidata, Kamala Harris, porque es la administración la que está deteniendo a este narcotraficante de los más buscados por parte de Estados Unidos en territorio mexicano. Y lo que está diciendo a sus ciudadanos, les dice una vez más, no importa dónde se escondan o donde estén nuestros enemigos, los vamos a alcanzar. Y es una muestra precisamente para el electorado. Y vaya que necesitaban muestras de fuerza en los demócratas. Ya vimos, ya se ha comentado mucho de la deficiencia de Joe Biden como candidato. Ya vimos lo último que sucedió y por qué renunció a la candidatura. Y bueno, entonces ahora hay que fortalecer la imagen de la nueva candidata de Kamala Harris, y esta es una manera indirecta de precisamente mostrar que, porque además están demostrando en todo caso, una, que son capaces de ir por los enemigos de Estados Unidos donde quiera que estén, y dos, que si para ello hace falta estar violando la soberanía de cualquier nación, como lo han hecho toda la vida, pues también están dispuestos a seguirlo haciendo, y que Kamala Harris no le va a temblar la mano en ese sentido. Y entonces, pero en México la mayoría, muchos de los medios de cobertura nacional que son anti López Obrador o anti Cuarta T, lo que tratan de venderlo es una nota como de la derrota de López Obrador o la derrota de México, como una vergüenza para México, y lo quieren presentar a López Obrador como que no estaba ni enterado, no sabe ni de qué se trató, como una vergüenza. Yo no estoy tan seguro de es una vergüenza para México. Finalmente es una detención, una de las tantas que está haciendo Estados Unidos. Sí se vio que López Obrador no le hizo ninguna gracia, sí se ve desdibujado cuando tiene que estar tocando este punto, sí se ven desinformados. Pero por otro lado, México, más allá de del Mayo Zambada, México me sorprende que de repente puede estarse convirtiendo en un ejemplo para lo que puede ser una reforma judicial. México, ustedes saben, a partir de las elecciones del 2 de junio, cuando se da
una mayoría aplastante de parte de Morena y ahora va a obtener una mayoría calificada. Eso está por verse todavía cómo quedan exactamente estos curules en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, lo que disponga el INE, Instituto Nacional Electoral, y ratifique el poder, el Tribunal Electoral de la Federación. La verdad es que no hay más que someterse a la legalidad, y la legalidad es que Morena y sus aliados van a tener la mayoría calificada en Cámara de Diputados y que le faltarán por ahí 3 senadurías para Cámara de Senadores. Sabemos que desde esos momentos la reforma al Poder Judicial va, tanto así que los ministros no les ha quedado otra más que salir a sentarse a los diálogos en este sentido. Pero sobre todo ya lo deja ver sobre todo Arturo Saldívar, que además vimos que ya no quedó en el gabinete de Claudia Sheinbaum, ya terminaron de repartirse los puestos y no quedó, y en ese sentido la oposición sí descarriló a Arturo Saldívar, pero Arturo Saldívar sigue de asesorando esta reforma, sigue muy metido en esta reforma y es el que está saliendo a dar nota de cómo es que va el proceso. En unos momentos lo compartimos, pero esa reforma judicial va, y lo que me sorprende es que ahora Estados Unidos, Joe Biden, está llamando a que haya una reforma judicial en Estados Unidos. Me sorprendió cómo es que, no lo sabía, en Estados Unidos los jueces federales son vitalicios, y ahora lo que está proponiendo Joe Biden es que sean de un tope de 18 años. 18 años también es una barbaridad. Pero bueno, en México hemos visto que también pueden quedarse por muchos años los representantes de este poder, y más allá, más que se pueden quedar, se sienten autónomos a la República. Ya también lo comentamos, cómo es que el Poder Judicial en México se siente autónomo, y resulta que la crítica en Estados Unidos también es que se han separado de los intereses de la nación, se han sentido una fuerza suprema a cualquiera de las otras dos fuerzas, cuando debería de haber un equilibrio entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y se pusieron 2 ejemplos de parte de los excesos de parte del poder judicial en Estados Unidos. Uno es cómo es que decidieron terminar con los derechos reproductivos de la mujer, y bueno, particularmente sabemos que eso implica que la mujer tenga derecho al aborto si así lo decide, y la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decidió acabar con ese derecho luego de 50 años de que las mujeres en Estados Unidos tenían ese derecho. Se lo echó para atrás el Poder Judicial de Estados Unidos solo porque sí, digamos, solo porque tenían la mayoría y se les dio la gana, digamos, en contra de la opinión de muchos estadounidenses. Aparentemente está dividida en Estados Unidos esta opinión sobre los derechos reproductivos de la mujer, pero los derechos reproductivos de la mujer son de las mujeres. En fin, y otro ejemplo de ese exceso, de esa fuerza judicial que dan de por qué una reforma judicial en Estados Unidos, es porque luego de tanto escándalo en el que hemos visto metido a Donald Trump, luego de que fue acusado de 45 cargos, todos de uno por uno, pues precisamente esa Suprema Corte de Justicia de la Nación le da inmunidad para que no sea sometido a juicios y no sea sometido a la cárcel. Eso fue hace un par de meses, si no mal recuerdo. Bueno, es para inmunidad para Donald Trump e inmunidad para cualquier presidente. Pero volvemos al asunto de, pues, ¿con qué derecho? Y ellos dicen que tienen el derecho de la Constitución, que son, como lo hemos visto en México, que son garantes de la Constitución. Y me sorprende entonces que en Estados Unidos también ya pueda pensarse en una reforma. Y en este sentido me parece que en México, si podemos estar pensando de cuáles son los ejemplos que México puede estar dando al mundo. Una, pues que estamos teniendo una transformación pacífica desde hace 6 años. Otra, esta precisamente, que inspiramos a que haya reformas judiciales, una cosa nada menor, y además en Estados Unidos, con sus costumbres también muy arraigadas, y el poder que pueden tener estos poderes, estos poderes judiciales que se puedan someter. La verdad es que no se ha hablado más de esta intención de reforma judicial, lo planteó Joe Biden, quizá como campaña nada más,
pero llama la atención que se proponga a fin de cuentas, y seguramente van a observar cómo es que sea el proceso de la reforma judicial en México para tomar ejemplos, o bien decir esto no, y qué no se puede tomar. La verdad es que es muy complicada la reforma que se propone en México. Esto lo estaba compartiendo, les comento, Arturo Saldívar, el exministro Arturo Saldívar, estaba dando algunos datos de cómo va la reforma. Para él, la reforma ya casi está, digamos, no lo dice, pero él se ve ya muy tranquilo, muy convencido de cómo va esa reforma, esa iniciativa de la reforma. Posiblemente porque además así se están dando las cosas, posiblemente ya le toque a Claudia Sheinbaum, muy posiblemente ya no a López Obrador. López Obrador lo que ha dicho es que está bien que sea gradual esa reforma, pero que no sea como para retrasar el proceso y dando largas y que nunca suceda, sino que efectivamente suceda. Y de hecho están pensando que este proceso de reforma judicial sea en principios del siguiente año, o al menos la sustitución de ministros, magistrados y jueces federales. ¿Qué está diciendo o qué comentó, qué compartió Arturo Saldívar? Como ya lo veníamos sabiendo, que para empezar, algo que quizá no nos ha caído en cuenta a todos, es que todo este poder judicial como lo conocemos, todos estos jueces, ministros, magistrados se van, todos se van a tener que irse. Pueden participar en un proceso de votación para que la gente vote por ellos, pero no van a seguir al menos como están. Una vez que se vote a favor de la reforma, todos van a quedar sujetos a una votación, si es que quieren participar en la votación, o bien quizás sea el momento de que se retiren voluntariamente, y me refiero a los grandes conocidos en estos poderes, Norma Piña para empezar, y de ahí para abajo. Entonces va a haber una votación para quienes se van a votar. Es un asunto de nivel federal. Ministros, magistrados del Tribunal Federal Electoral, ministros como lo conocemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y magistrados del Tribunal Federal Electoral. También magistrados del Tribunal Electoral de circunscripciones regionales, y magistrados y jueces de circuito. Y según entiendo, esto de circuito se refiere a la entidad federativa, nada más que según el ámbito del que estamos hablando, pues ya no le llamamos circuito, no le llamamos estado federativo, le llamamos en este caso circuito. Entonces también se votarían por los magistrados y jueces del máximo organismo de máxima instancia por cada estado. Son las que se van a estar votando. Son los entes, los actores, los personajes que estarían sometidos a votación para su elección. Después, a campaña. Se van a someter a un proceso de campaña, pero interesante que nos preguntamos, ¿se les va a dar recursos para su campaña? Y resulta que no pueden recibir, según esta propuesta, falta que se consolide, pero hasta ahora, como va la propuesta, dice Arturo Saldívar, las personas que quieran ser magistrados, jueces, ministros, no pueden recibir apoyos financieros para su campaña, ni públicos ni privados. Interesante o preocupante esto, cualquiera de las dos que quieran tomar. Preocupante, sí, suena preocupante para estas personas que no pueden estar financiando sus campañas. Fíjense nada más, dice Arturo Saldívar, pueden estar usando incluso sus redes sociales, pero sin pagar publicidad. Ya ven que Facebook, por ejemplo, nos permite pagar una cuota, y Facebook lanza su publicidad nuestra, de cualquier programas como este, pueden estarse pagando una pequeña campaña para que se publicite. Dice Arturo Saldívar, estas personas no van a poder pautar esto, no van a poder meter dinero para en este sentido. Lo que pueden hacer es uso de los tiempos oficiales en radio, televisión, oficiales, es decir, los que le corresponden al gobierno, al Estado, y en este caso el Estado lo estaría cediendo a estos candidatos. Los jueces podrían durar hasta 9 años y podrían estarse reeligiendo al menos por una segunda ocasión.
Ahora, son un mundo de gente, un mundo de magistrados, ministros. Ministros son 11, si no me equivoco. Magistrados ya se empiezan a multiplicar y jueces no se diga. Entonces puede ser un mundo de gente. Y se ve complicado este primer ejercicio de votación. Le preguntaban, oye, entonces yo voy a tener una boleta con un montón de gente para tachar por quién voy a votar. Dice, puede ser. Y dice, o puede ser que les demos una boleta en donde más bien el electorado ponga los nombres de quién quiere como juez. Además de que sería difícil estar conociendo a todo mundo, pues es difícil estar conociendo a los jueces mismos, ¿no? Otra de las reglas que también ya se han platicado mucho es el poder legislativo va a proponer a una tanda de posibles ministros, magistrados, jueces. Es decir, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores haría una propuesta, el propio Poder Judicial haría una propuesta de ellos y el Ejecutivo desde la Presidencia estarían haciendo sus propuestas también, y de ahí entonces se lanza, digamos, antes, previo a esto, seguramente va a haber personas que levanten la mano, digan yo estoy interesado, y son estos tres poderes los que dirían, bueno, este sí tiene el perfil, este no tiene el perfil, y entonces saldría una lista final. Pero sería una lista gigante, y la verdad es que sí comparto la preocupación que han defendido mucho desde la oposición, de cómo vamos a saber por quién votar. Es tan complicado que lo que veo me hace pensar que en esta primera ejercicio que se dé, vamos a ver cómo sale, pero yo creo que el gobierno federal está muy interesado en que no se queden ciertos personajes. Lo que quieren es deshacerse de ciertos personajes del Poder Judicial. Y para empezar, Norma Piña. Entonces, si algo quieren es que Norma Piña ya no quede en este Poder Judicial. Nada más imagínense ustedes ese nivel de qué estamos hablando, que Norma Piña, que estaba muy a gusto siendo, lleva un año de presidente de la Suprema Corte de Justicia, un poco más, y se veía varios años más, y de repente se le va a acabar ese poder, y de repente se le va a acabar el poder de andar invitando a magistrados y sentarlos con Alito Moreno para decirle que es su compa, que es su persona de confianza, que es su aliado. Y me parece la tirada que quiere hacer el gobierno federal ahora con López Obrador, pero va a venir seguramente con Claudio Sheinbaum. Es a lo que van a tirar, a lo que le van a tirar, digamos, a que no queden ciertos personajes que han sido bastante oscuros, bastante nocivos para esto que se denomina cuarta transformación. Y por el resto de candidatos o posibles jueces y magistrados, seguramente quedarán varios de los que están actualmente. Posiblemente la gente no termine votando por todos ellos por desconocimiento, simplemente ahí habrá que ver qué deciden, qué va a pasar en estos casos cuando no se vote por ninguno porque no se conocen, pero sí se votarán por los más conocidos. Y en estos momentos muchos mexicanos ya están muy bien instruidos de que no tiene que quedar Norma Piña, es digamos la impresión que queda, ¿verdad? No es algo que así estén diseñando, no es algo que haya dicho Arturo Saldívar, es una impresión que queda en este sentido. Y bueno, se nos acabó el tiempo, amigos, nos quedan pendientes otros temas que estaremos comentando, muy importantes. El asunto del ejército, su papel con la desaparición de los 43 desaparecidos, este es un asunto importante que esperemos comentar en la siguiente ocasión. Yo les voy a agradecer que nos hayan acompañado, les voy a agradecer a Felipe, a Gerardo y a Carla, que siempre nos apoyan para poder estar con ustedes, estar compartiendo con ustedes estos puntos de vista. Y pues nos despedimos, gracias y nos vemos en la siguiente. Código Libre.